Hoy os vamos a hablar de los tres castillos de Aspe, que si os fijáis, os habéis fijado encima de justo donde nosotros estamos, encima de lo que es el edificio histórico del antiguo ayuntamiento de Aspe, hay un escudo donde se ven tres letras, ASP, que es en realidad el, el nombre de nuestro pueblo, de Aspe, en el castellano antiguo, y hay tres torres que representan los tres castillos. Este escudo se lo concedió el rey de Aragón, Pedro el Ceremonioso, cuando Aspe fue declarada como villa, y los tres castillos representan los tres castillos que había en la localidad. Dos muy cerquitas donde nosotros estamos, que son conocidos como el Castillo del Calvario y el Castillo del Aljau. Cuando vayamos allí conoceremos su historia. Y otro mucho más antiguo, con un origen todavía mucho más antiguo, que es el Castillo del Río, que está aproximadamente a unos 3,5 kilómetros de donde nos encontramos nosotros actualmente. Este escudo ha presidido durante más de 100 años el edificio donde estamos, pero antiguamente estaba en uno de estos castillos, donde dentro de muy poco iremos a verlos y os diré exactamente dónde estaba este escudo. Si os apetece, si os parece, vamos a conocer los castillos. Empezamos nuestro recorrido por los castillos, por los tres castillos en Aspe, con el llamado Castillo del Aljau. Aljau es una palabra árabe que significa algarrobo. Como os he dicho, como os diré a través de este vídeo, estos castillos vivieron su época de esplendor en la época islámica con los árabes, pero sí que sabemos que Aspe tiene un pasado romano, ¿no? Con lo cual algarrobo era el sistema que tenían los romanos para abastecer a sus tropas, ¿no? Un algarrobo, donde veía un algarrobo siempre había una fuente, por eso esta fuente de aquí se llama Fuente del Algarrobo, Fuente del Aljau, y eso les servía de alimento, las frutas que daban esos algarrobos, las algarrobas, servían de alimentos tanto a los soldados como a sus caballos, las caballerizas. Por eso utilizaban este sistema para el descanso de sus tropas cuando pasaban. Aspe estaba situado en lo que era la Vía Augusta, una de las vías romanas más importantes de la península ibérica, y Aspe, sobre todo el castillo que veremos al final, era, digamos, una posada o una arquería con un pasado romano. Sin embargo, este castillo es del siglo XIV, con lo cual ya nos tenemos que remontar a la época de los musulmanes, ¿no? de los islámicos. Luego es verdad que una vez que tras la reconquista, Aspe va a ser un lugar fronterizo, ¿no? El río Vinalopó va a ser un lugar fronterizo, el río Tarafa, que es el que tenemos aquí detrás también. Y aquí donde va a tener lugar digamos, lo que es la guerra de los dos Pedros, la guerra de los dos reinos españoles, tanto Castilla como Aragón, y aquí va a ocurrir una anécdota, porque como os decía, Pedro el Ceremonioso, el rey de Aragón, el que le concede el escudo a la villa, con los tres castillos, es traicionado por su hermano se refugia en este castillo, huye por los túneles, que luego nos mostraremos unas fotos cuando vayamos hacia el otro castillo, huye por los túneles hacia el Castillo del Río, que está a unos 4 kilómetros de aquí, aunque la carrera ya les digo yo que le valió poco, porque luego fue detenido en Murcia, que está a unos 60 kilómetros de distancia, con lo cual no pudo huir a través de esa estratagema, pero no le sirvió de mucho. Y también muy importante, Violante de Bar. Violante de Bar va a ser reina de Aragón, reina consorte, porque estaba casada con Juan II, es decir, el hijo de Pedro el Ceremonioso. Y esta señora lo que se va a dar cuenta es, como aquí en Aspe hay un tratado, que ya os explicaré luego un poco más de detenimiento, donde toda el agua de este río es de Elche, por algo que pasa en el otro castillo de arriba, lo que motiva que en el castillo del río se queden sin agua y la población se traslade a justo aquí donde estamos, a las dos lindes de este río, pues como decimos, esta señora se va a dar cuenta de que Aspe no tiene agua, de que no puede aprovechar el agua de su río, y lo que va a hacer es hacer una extensión de lo que son las zonas de riego, las diferentes acequias que al no llegar el agua hasta el río, podían aprovecharlo los pobladores, con lo cual las huertas de Aspe van a fructificar mucho con esta señora, tanto el Aljau como el Fauquí. Fauquí es terreno llano, ya os explicaré cuando vayamos al otro castillo, que veréis que está en lo alto. Este castillo, como veis, está en terreno bajo, precisamente para que no se puedan sublevar otra vez los pobladores, para que no creen muchos problemas. Y si os parece, vamos, cruzamos el río y vemos el castillo un poco más de cerca.
Bueno, pues si os fijáis, ya hemos cruzado el río, nosotros estábamos en el otro lado, en la parte donde veis ahora la pasarela, y aquí hay, digamos, una especie de esquema donde se ve lo que son los restos de lo que luego veremos in situ, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, esto que luego os vamos a enseñar, este trocito pequeño de aquí, sería unos antiguos baños árabes. Nosotros estamos en el conocido como Puente del Baño, que debe su nombre precisamente porque aquí habían unos baños que están documentados y es durante unas obras que se hacen en el año 2010 donde aparecen los restos de este castillo y también los restos de lo que parece ese, esos baños. Yo sí que quiero que luego os fijéis, delante donde yo estoy, luego lo veréis, o lo veremos en unas fotos, hay unas palmeras, antes os he hablado de aljao, de algarrobo, cuando llegan los árabes, ese mismo sistema, o sea, poner palmeras, si os fijáis en los oasis de las películas, que siempre hay unas palmeras donde está agua, pues era muy parecido, donde habían palmeras, desde distancia se veían, y las palmeras con los dátiles servían de alimento tanto para personas como para caballerizas, sobre todo para en los tiempos convulsos, en los tiempos de guerra. Yo sí que quiero, por contaros un poquito más la historia de este castillo, antes os he hablado de Violante de Bar. Violante de Bar va a comprarle el castillo a dos capitanes, a dos comandantes de los conocidas como las compañías blancas. El gran maestre de las compañías blancas que se llama Beltrán de Urleskin. Beltrán de Urleskin va a ser discípulo, va a ser templario y va a ser el encargado de revivir digamos la antigua orden de los templarios disfrazadas con otro nombre, ¿no? Charles de Mornay es condenado a la hoguera, es quemado en la hoguera, los templarios desaparecen y hay una serie de órdenes militares, en este caso las compañías blancas y la Orden de Santiago, que luego va a tener mucha importancia en nuestro pueblo, tanto una como la otra. Pues precisamente estas compañías blancas lo que hacían era intentar recuperar todo lo que habían sido castillos y lo que habían sido las pertenencias a los antiguos terrenos de los templarios, en este caso en España. Ellos van a ser muy importantes en la guerra de los dos Pedros, como decimos, poniéndose de parte, en este caso, del rey de Aragón. De hecho, hay una frase muy conocida en España que es ni quito ni pongo rey, que hace alusión al momento de cuando este señor, el comandante de las compañías blancas, Beltrán de Urleskin, en la lucha entre los dos reyes, los dos candidatos a reyes, él defiende al que era su señor. Y esa frase pues quedó para la posteridad. Pues como decimos, este castillo va a tener mucha importancia en todas esas guerras, como decimos, con los dos comandantes que fueron los señores de Aspe, Hugh de Caverley y Hughes de Cornegate, dos caballeros ingleses, y con luego Violante de Bar, y sobre todo en la guerra de los dos Pedros, la guerra de Castilla contra León, porque como decimos, Aspe y el río eran digamos, la ciudad fronteriza, con lo cual durante mucho tiempo Aspe perteneció a un reino hasta el Tratado de Almirra, pero seguía regiendo con las leyes del otro reino, con lo cual esto era un sitio donde, digamos que era una ciudad sin ley. Pues como os decía, ahí podéis ver en primera instancia lo que son los baños con una vasija reconstruida, porque ahí apareció durante las obras, cuando encuentran lo que son los restos del castillo, apareció una vasija, pero estaba muy deteriorada. Es una reproducción, pero sí que está lo que es la parte de los baños, y detrás podéis ver lo que era la entrada del castillo. Realmente lo que vemos, lo que os he enseñado antes en esta especie de mapa que está aquí para poder verlo mejor, es el 10% de lo que era el castillo realmente. Si os fijáis, esas piedras durante el siglo XVIII-XIX, donde ya estos castillos ya quedan en desuso, donde ya prácticamente no sirven prácticamente para nada porque ya existe la propiedad privada, ya son casas con unas paredes muy grandes que servían de defensa. Luego os enseñaré uno de esos muros cuando vayamos al otro castillo, pero yo quiero que os fijéis al final, en la parte de atrás donde está el puente, que hay unos ventanucos. Ese material que cogían del castillo servía para hacer o reconstruir otras edificaciones. En este caso se utilizó material del castillo para reconstruir lo que se conoce como el Puente del Baño, que como decimos le da nombre a esta zona donde estamos. Este era el barrio del castillo precisamente por el castillo que está aquí. Y ahí en donde hemos empezado a hablar era conocido como el Molino, como el barrio del Molino. ¿Por qué? Porque había un molino real que data del siglo XIV, donde ahora hay un bar, pero que estos molinos eran muy importantes para el desarrollo de lo que es la vida cotidiana del
del castillo. Muy cerca de aquí estaba la sinagoga, también las mezquitas, con lo cual tenemos las tres poblaciones, cristiana, judía y musulmana, que durante mucho tiempo convivieron en cierta paz aquí en Aspe. Y antes de irnos de este castillo, en busca del castillo del Calvario, yo quería que lo vierais mejor a través detrás mío estas paredes, que arriba hay una vivienda, que como os decía, se hacen con material procedente del castillo, que precisamente estaría bajo los cimientos de esta casa. Y también quiero que os fijéis en las palmeras que os he dicho, que eso nos indica que haya un nacimiento de agua que llegaba hasta el río, ahora evidentemente está seco, pero en su día pues sería lo que abastecería digamos los baños que sería toda esta parte de aquí. Y ahora si os parece nos vamos al castillo del Calvario, que es el segundo castillo de Aspe, pero antes vamos a hacer una parada en uno de los sitios, ya os digo, más bonitos de nuestro pueblo. Siguiendo el antiguo camino que unía los dos castillos, el castillo del Aljau, que está a 5 minutos andando donde nosotros estamos ahora, en dirección a lo que sería la localidad de Elche, tendríamos que cruzar el río, que como veis está detrás de mí, para ir al castillo que os voy a enseñar ahora después, el castillo conocido como el castillo del Calvario. Pero yo he querido detenerme aquí, porque para mí es uno de los rincones más bonitos de nuestro pueblo, para mí es uno de los rincones más bonitos de Aspe. Estamos en una rafa. Ahora veréis luego el salto de agua, podéis ver ese manto de agua que sale de la antigua acequia, porque esto ya es árabe, esto ya se hicieron en el tiempo de los árabes, porque luego os contaré una historia donde Aspe no puede utilizar el agua de este río porque los derechos los tiene la vecina localidad de Elche. Con lo cual, a través de estas rafas, las rafas es un salto de agua, como veis, que consistía en almacenar el agua, elevarla para luego distribuir ese agua con las diferentes acequias. Las acequias se verían allí pasarían por aquel lado, y las tres más importantes de Aspe son la acequia del Fouquí, igual que significa terreno llano, que es la zona donde luego os explicaré por qué se pone el castillo que hemos visto del Aljao allí. Aljao, que significa algarrobo, por lo que os he explicado de que en tiempo de los romanos, donde había un algarrobo, normalmente donde se plantaban, donde había un algarrobo normalmente había agua o alguna fuente. Y el Durdur, o como la conocemos aquí en Aspe, la Huerta Mayor. Son las tres acequias más importantes. Toda el agua que evitaran con estas rafas y con estos saltos de agua que llegara a este río, la podían aprovechar los pobladores de Aspe para su propio consumo. Yo no voy a decir nada más, simplemente quiero que escuchéis el sonido del agua y ahora os haremos una pequeña panorámica para lo que veáis. Y de aquí nos vamos al otro castillo.
Pues es justo en este muro que está a mis espaldas, esta estructura en la calle, esta calle que ahora se llama Luis Barítono Almodóvar, históricamente siempre se ha llamado Calle del Calvario. ¿Por qué? Porque siguiendo toda esta calle hacia arriba, hacia la montaña, nos encontraríamos con la Cruz del Salvador y el Vía Crucis, que representa la pasión y la crucifixión de Cristo. Esto va a estar, este Vía Crucis va a estar prácticamente hasta 1880, hasta finales del siglo XIX, porque luego iremos a su emplazamiento para que lo veáis y para que veáis cómo es un Vía Crucis y sobre todo cómo es el Vía Crucis actual. Pero vamos a centrarnos en lo que nos interesa. La leyenda de Aspe siempre ha dicho que el castillo del Calvario estaba situada justo detrás mío, justo donde están esas casas que hay detrás. De hecho, siempre se ha dicho como prueba estas pequeñas espejeras que servían y estos muros que servían para la autodefensa de la ciudad, y además las voces que siempre han apostado por la localización del castillo aquí también tiene su lógica, porque está en un terreno más elevado y por lo tanto son muchos los que siempre han dicho que el castillo está aquí. De hecho, hay documentos donde hablan de un antiguo morohito, es decir, una pequeña mezquita, no llega a ser mezquita porque la otra mezquita estaría muy cerquita de aquí, la mezquita mayor. Y también a través de una medium, de María Millán, que estuvimos aquí con ella, nos habla de un santuario mucho más antiguo. Con lo cual, todo es unido a que justo la calle frente a nosotros se llama Calle del Conde, por la presencia de la casa de los condes de Cocentaina justo en esta zona, sería justo enfrente, nos hacían pensar que el castillo estaba aquí. Sin embargo, un documento encontrado por casualidad en una escritura de una venta de una casa nos ponía que ese castillo no estaría aquí, sino que estaría justo enfrente, ¿no? Ahora cuando vayamos para abajo, antiguamente había que cruzar un puente, esto en la otra calle es conocida como la calle del Barranco, y justo donde acaban unas escaleras empezaría un puente, pues en el otro lado del puente estaría lo que es realmente el castillo. Ahora, si os parece, nos vamos para allá, os enseño las escalericas, os hablo también de aquí, de este sótano, que como decimos, una medium localizó restos que pueden ser romanos, aunque este castillo, como digo, tiene su origen árabe. Y bueno, y es uno de los castillos que vivió su época de apogeo con los condes de Cocentaina. Si os parece, continuamos. Os decía antes que a través de un documento encontrado por el cronista de la villa, por Gonzalo Martínez Español, por el cronista oficial, nos indica que se vende una casa que está justo enfrente de lo que eran las ruinas del antiguo castillo, y que que en aquel momento, estamos hablando de prácticamente finales del siglo XVIII, ese edificio se utiliza como almacén municipal. Ahora lo veréis porque todavía ese edificio todavía existe, además lo vamos a comparar con una foto que hay de 1930, donde todavía no están muchas de estas edificaciones y se ven mejor, donde sabemos que a partir de 1800 se aprovecha el patio de armas de ese antiguo castillo para hacer el cementerio municipal. Ya no se puede enterrar en las iglesias, debajo de las iglesias, por una ley que hay, con lo cual hay que buscar las afueras del pueblo para montar el cementerio. Se aprovecha, como decimos, el patio de armas, que sería a partir, si os fijáis aquí, hay un muro del siglo XIV, lo que os he explicado antes en el castillo del Calvario. Se aprovechan las antiguas edificaciones para construir encima. Y si encima os fijáis, cambia el tipo de construcción, es una construcción en este caso del siglo XIX, de 1800 más o menos, para reforzar la antigua muralla para los ataques, en este caso para la defensa de la ciudad, en este caso de los bandoleros y de las tropas de Napoleón, por ejemplo. Y en la parte de detrás estaría lo que es el antiguo cementerio, por lo que los restos reales de lo que es el antiguo castillo estarían bajo estas casas de construcción antigua. Esta, como está sin restaurar, se ve perfectamente como es. Y ahora, si os parece, os voy a enseñar la antigua torre del cementerio, donde, como decimos, durante más de 100 años estuvo el almacén municipal, y donde también hasta ese momento, donde también estuvo uno de los panteones de lo que fue el antiguo cementerio.
Bueno, si os habéis fijado en este plano que hemos visto ahora, en la parte mía de detrás, aunque es verdad que ahora hay hormigón para reforzarlo, para que no se caiga, pero si os fijáis bien, se ve bajo el hormigón una construcción muy parecida a la que hemos visto antes del siglo XIV, y sí que en la parte de arriba todavía también se ve parte de lo que es la construcción del siglo XVIII. Luego vemos un ladrillo hueco, amarillo, es un ladrillo que se construye aquí en Aspe en el año 1930. Lo conocemos porque normalmente el ladrillo que se fabrica en Aspe es de color rojo, que lo veremos más para arriba, pero hubo un constructor que se llamaba Vicente Cervera que realizó una serie de mejoras en los ladrillos, incluso fue el inventor de lo que se conoce como ladrillo hueco, y ese tipo de ladrillo era de esa época, de principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque en 1930, cuando ya este almacén, que estaría justo en la parte de atrás, en esta especie de torre que se forma detrás mío, que se aprovechó uno de los panteones más importantes del antiguo cementerio, se va a construir, se va a aprovechar que el cementerio se traslada al emplazamiento que está actualmente, con lo cual queda todo el patio de armas, los restos se trasladan al otro cementerio, no todos, porque luego como voy a contar más adelante, hasta días de hoy siguen apareciendo restos humanos detrás de donde yo estoy. Y como decimos, en 1930 se crea uno de los colegios, en aquel momento más importantes del pueblo, que eran las escuelas nuevas, por ser especialmente unas escuelas de construcción en aquella época, superiores a los colegios pequeñitos que había en la época. Y entonces, por eso sabemos que ese colegio se construyó en 1930, con lo que coincide con el ladrillo amarillo. Si habéis visto toda la secuencia, arriba hay ladrillo rojo por las posteriores remodelaciones. Y yo ahora quiero que os deis cuenta que vamos a seguir un poquito por toda esta parte para que veáis la forma realmente que tenía de castillo y para que veáis la puerta del antiguo cementerio, que también sería parte del castillo, claro. Siguiendo el curso de la antigua muralla, nos encontraríamos, recordar lo que hemos visto antes en la otra parte donde decíamos que siempre históricamente se pensaba que estaba el castillo. El muro, como decimos, el muro reforzado en este caso con hormigón sobre los restos del siglo XIV, del siglo donde este castillo tuvo su apogeo, y vemos las mismas espejeras que hemos visto antes. En este caso hay dos. Son más grandes porque también se supone que servirían de autodefensa, sobre todo en la época, no del castillo del siglo XIV, pero sí de la época durante el ataque de los bandoleros. De hecho hay una anécdota precisamente en este camino donde una facción, unas personas de un determinado signo político asesinan justo aquí donde nosotros estamos a otra persona por ser de un signo contrario. Pues como decimos, aquí tenemos las espejeras, tenemos la parte antigua, reforzada con hormigón evidentemente, porque dentro es un colegio que hay niños para que no se caiga el muro, y podemos contemplar cómo se ve todavía la parte de 1930 que se construyó para hacer el colegio, el grupo escolar que estaría detrás de donde nosotros estamos. Y si siguiéramos para allá, por la parte de allá, si siguiéramos el curso, llegaríamos hasta una puerta que era una de las puertas del antiguo cementerio de Aspe. Si os fijáis justo detrás mío, en la parte donde ahora hay una hormigonera, porque esto también es una especie de patio de vecinos, aquí alrededor nuestro hay muchas casas, a mi izquierda seguiría estando lo que es el colegio, por eso a veces vemos el sonido de niños jugando. Por detrás, si veis, hay una especie de puerta con forma así ovalada, en este caso es de ladrillo rojo, porque lo que se hizo es recrecer lo que era la antigua puerta, por si acaso le obligaban al constructor, al que hizo el edificio que hay detrás de mí, a sacarla alguna vez. Por lo tanto la puerta del antiguo cementerio estaría justo quitando el ladrillo ese rojo. Y yo quiero aprovechar donde estoy para contaros un poco la historia de este castillo, ¿no? Si antes hablábamos de Durante de Bar, aquí ya tendríamos que situarnos en lo que son los condes de Cocentaina, ¿no? La familia Corella, que estuvo en Aspe durante más de 100 años, que los Corellas son sobre todo la condesa va a estar en esta casa,
De hecho, en la otra parte donde estábamos antes estaría lo que se conoce como la calle Conde, en honor a estos condes de Cocentaina. Y esta señora, al igual que hizo Violante de Bar, la reina que hemos hablado antes en el otro castillo, va a ser señora de Aspe, y también se va a preocupar mucho por el tema del agua, ¿no? De hecho, ella va a defender, hay una serie de juicios contra digamos que contra los señores de Elche, precisamente porque necesitaban agua para el pueblo, para regar, en este caso la población musulmana y judía, que era la mayoría de la población que vivía en aquella época en nuestro pueblo, necesitaban ese agua para regar. Con lo cual van a utilizar el agua del río, que lo tenemos aquí, ya lo habéis visto, tenemos escasos 100 metros de donde estamos, para regar, y la Junta, en este caso el Ayuntamiento de Elche, va a hacer acopio de sus derechos para denunciarla, ¿no? Y esta señora aquí va a proteger a varios ciudadanos de Aspe para que no fueran juzgados y para que no fueran encarcelados. También es a través de la medium, como os he explicado muchas veces, aquí, en lo que es el antiguo castillo, estaría lo que es la cárcel y estaría lo que es el juzgado. Si en en el otro castillo hablamos de estar cerca de una sinagoga, en este caso, justo en la pared donde estamos nosotros, que ahora prácticamente no queda nada, habría una mezquita. Y aquí pues era donde estaba la cárcel, donde estaban los juzgados y donde se acusó, porque en Aspe, durante cientos de años estuvo la Inquisición, la Santa Inquisición, y aquí es donde estaba el tribunal, donde se juzgaban a los herejes, a las brujas y a las personas que fueron quemadas en la hoguera, y en lo que es la plaza donde hemos empezado nuestro reportaje. Como nos viene del camino para ver el tercer castillo, aunque como hemos dicho al principio es el más antiguo y el más importante, estamos en un paraje de los más bonitos de nuestro pueblo, que es la Cruz del Monte o Santa Cruz. Os decía al principio del vídeo, cuando estábamos en el Castillo del Calvario, que aquella calle se llamaba el Calvario por esta serie de vía crucis que hay detrás mío, por esta serie de pasos que se llaman, donde la gente antiguamente imitaba lo que era la pasión de Cristo, parándose y rezando en cada uno de estos pasos. ¿Por qué hemos venido aquí? Porque yo quiero que veáis la panorámica que hay detrás mía, para que veáis, os he hablado del pasado árabe, las tres mezquitas más importantes de nuestro pueblo forman un triángulo perfecto. Si os fijáis, luego lo pondremos una foto, desde la basílica o el sagrario, que era la antigua mezquita, a la otra mezquita conocida, que es la de la ermita de la Concepción, a lo que conocemos como ermita San Honorio o Casa Carlos, forman un triángulo que, si recordáis en otro vídeo, ya os dijimos que la iglesia, en nuestra basílica, en las puertas, en todas las puertas, también está representado ese triángulo que tiene un origen masónico. Bueno, después de andar un poquito, ya os he dicho antes que estaremos a unos 3 kilómetros de lo que es el centro urbano de Aspe, donde está el escudo donde empezamos este vídeo. Y hemos parado aquí porque yo quiero que veáis detrás mío, justo detrás mío en la distancia, se ven las torres de lo que es el castillo más antiguo de Aspe, conocido como Castillo de Río. Ahora nos acercaremos, ahora lo veremos más cerca, incluso nos acercaremos hasta el río para que lo veáis, el río Vinalopó. Vinalopó significa Valle de Lobos, porque aquí en esta zona, como veis donde nosotros estamos, todo es campo, todo era campo, aquí había ganado, había muchos animales, y con lo cual hay conocimiento de que durante décadas, durante siglos, aquí se organizaban cacerías de lobos, por eso el nombre de Vinalopó. Y estamos en el Jaspis romano, ¿no? Jaspis, el nombre de Aspe, tiene su origen en la palabra latina Jaspis, que significa el jaspe, por el mármol rojo, que era muy común en tiempos de los romanos en esta época. Se cuenta que el castillo era árabe, tenía un origen árabe, porque realmente durante cientos de años la población islámica fue la que habitó este castillo. Ahora, cuando nos acerquemos, veréis cómo más que un castillo, era un recinto amurallado. Por eso antes hemos hecho esa vista panorámica desde la Santa Cruz, para que veáis que cuando se traslada el castillo de un sitio a otro, fue precisamente también por las defensas. El motivo de ese cambio de castillo, o sea, de ese cambio de localización, es porque en 1250
Hay una sublevación en Murcia, Murcia está a unos 60 kilómetros de aquí, y también se reconquista el pueblo de Elche, que está más cerca, está a unos 10 kilómetros, con lo cual, una vez que se expulsa a los moriscos de la población de Elche, hay que repoblar la ciudad. ¿Cómo se hace? Pues con colonos que vengan del Reino de Castilla, del centro de España, y donde se les concede tierras y donde se les concede tierras que tengan agua. Por eso Aspe se aprovecha, se dice que se han sublevado el pueblo de Aspe para apoyar la sublevación de Murcia y se les castiga quitándoles el agua del río para dárselas a los de Elche. Con lo cual, este castillo queda en desuso, aparece el tifus, aparecen muchas enfermedades y se van a ir a poblar al Aspe nuevo, que es donde hemos estado al principio del vídeo. Yo, si os parece, os sigo contando un poco más la historia, tanto de Alvar Fáñez, que es el caballero cristiano que conquistó este castillo, y os sigo contando un poco más la historia, un poco más cerca. ¿Os parece? Nos vamos para allá. Conforme nos vamos acercando a lo que es la fortaleza, a lo que es el antiguo Iaspis, nos vamos encontrando muchas edificaciones de aquella época. Detrás mío tenemos el molino del Coquero y, si os podéis fijar, todavía está la canalización para canalizar el agua. ¿Por qué se llama molino? Porque durante mucho tiempo aquí es donde se molía, era un molino hidráulico, aprovechando la fuerza del agua. Antes de llegar al castillo os enseñaré también una presa muy bonita que hay, y os comentaré cuál era su cometido, pero en este caso en concreto, este molino data del siglo XIV. Hay documentos, que luego los veréis, donde se habla de este molino. Aunque también hay que decir que había otro molino un poco más para adelante, que es el conocido como molino de Gumiel, que también es uno de esos candidatos a hacer el molino antiguo. En cualquier caso, la licencia para estos molinos lo tenía que dar el rey directamente, y desde el siglo XIV tenemos este molino. Habían dos en el pueblo, luego, después de la guerra de 1936 con la hambruna, y a principios del siglo, a finales del siglo XIX y principios del XX, sí que es verdad que ya, cuando ya no hace falta la licencia real, que ya hay menos, digamos, protocolos para conseguir estas licencias, sí que es verdad que llegan a haber unos 6 o 7 molinos, casi todos por esta zona, pero fijaros en la coincidencia. En el castillo del Aljao hablábamos de un molino, y aquí hay otro que es este, y como veis, toda la canalización para que el agua del Vinalopó sirviera como combustible, como energía para esos molinos. Os hablaba antes del río. Ya veis que justo detrás de donde estamos nosotros está el río Vinalopó. Ya habéis visto la panorámica anterior que hemos hecho. El castillo lo tenemos, está justo enfrente mío, está a unos 20 metros. Desgraciadamente no lo podemos pasar porque el río no sabemos lo profundo que es y tampoco nos vamos a mojar. Nosotros ahora lo vamos a rodear. Pero yo sí que quería que os fijarais en esta parte de aquí que está aquí detrás. Yo os contaba, cuando estábamos en los otros castillos, que estaban unidos por una serie de túneles. A mí siempre, históricamente, la gente, sobre todo los que son contrarios a esta teoría, luego con el tiempo se ha demostrado que yo tenía razón, pues como decía, siempre me decían, lo de los túneles es una mentira, es una falacia, ¿no? Porque ¿cómo cruzan el río? Pues fijaros, toda esta ladera, si como os habéis fijado antes, el castillo del río lo tenemos ahí, pasa este túnel por esta ladera, pasa por bajo de esta especie de catarata, que en realidad es un azud para almacenar el agua, para llevarla al molino que hemos visto antes, pero también es un túnel que nuestros abuelos, mis abuelos, ni gente de cierta edad, antes de que se sellaran todos estos túneles, pasaban por aquí, y esta era la forma de pasar el castillo del río, a través de cataratas como esta. El túnel pasaría por bajo y, como os decimos, es el sistema.
Yo, si os parece, cruzaría ya el río y iríamos a enseñaros por dentro lo que queda, las ruinas del castillo, que parece, hasta ahora lo que habéis visto, parece que es un poco que está en ruinas, pero ahora cuando subáis arriba veréis como todavía quedan muchas cosas interesantes por ver. Bueno, pues estamos ya en lo que es la torre, o sea, el castillo principal. Esto, como decimos, costaba del castillo, que es donde nosotros estamos ahora. Mirar las vistas tan bonitas que tengo detrás mía. Luego os haremos una panorámica. Y seguramente, si podemos, también os pondremos con el dron que grabamos el otro día unas imágenes para que lo veáis en toda su perspectiva. Como decíamos, estamos en lo que se conoce como el castillo del río. Tanto lo que es la parte noble, que es donde estaríamos ahora, que sería donde residiría el alcaide y digamos que las personas que regían, que gobernaban el castillo, y luego en la parte de abajo, que iremos ahora después, que con eso terminaremos el vídeo, iremos a lo que es la zona del poblado, o sea, donde vive la gente. Se calcula que aquí vivirían unas 300 personas, con lo cual, como os he dicho antes, cuando a mediados del siglo XIII, durante la Reconquista, llega Álvar Fáñez con un ejército de miles de hombres, aquí, si quitamos, si de esas 300 personas que moraban aquí, quitamos mujeres, quitamos ancianos, quitamos niños y quitamos enfermos, serían muy pocas las personas que podían hacer frente a un ejército, en este caso cristiano, como el que vino hasta aquí. Normalmente, a lo largo de la historia, lo que se hacía era que capitulaban. ¿Qué quiere decir capitulación? No podían enfrentar batalla, evidentemente, a ningún ejército, ni al rey Don Jaime, ni a Alfonso X, ni a ninguno de los ejércitos que dirigieron la conquista. Detrás mío estuvo, por ejemplo, el Cid. Detrás de mí se ve una iglesia que es Monforte. En esa iglesia estaba el castillo de Monforte, con lo cual estas tierras también fueron conquistadas en su época por el Cid. Y como decimos, muy poquita gente, muy poquitos hombres con posibilidades de luchar, de hacer frente a un ejército, con lo cual se hace esa triquiñuela para negarles el agua del pueblo a los pobladores de aquí y dárselos a los de Elche. Elche de aquí, si seguiríamos en línea recta a través de esas montañas, estaría a unos 10 kilómetros, Aspe estaría a 4 kilómetros de aquí donde estamos nosotros ahora mismo. Y como decimos, a través de una serie de túneles llegaría el agua buena hasta aquí. Os he dicho que la mayoría de la historia de este castillo es de origen árabe, pero sí que es verdad que durante una reforma, la última restauración que se hizo del castillo, se encontró una villa tardorromana, se encontró un cementerio también de la misma época, con lo cual, como donde aquí bajo la carretera por donde veis pasar los coches, pasaba la antigua Villa Augusta, es una villa romana. Y esto, pues supuestamente sería una posada. ¿Qué es una posada? La posada es donde se aposentaban el ejército. En las montañas de alrededor habían asentamientos íberos, que eran los pobladores que vivían en la península ibérica, en España, antes de la llegada de los romanos. Y con lo cual, esto era una especie de campamento fortificado para hacer frentes, para proteger el río, que los ríos siempre son una fuente de riquezas, de todos estos pueblos de alrededor. Después fue árabe, como decimos, durante cientos de años hasta que se pasa al Aspe Nuevo, al Aspe Nuevo, que es donde están los otros dos castillos. Yo, si os parece, ahora vamos a dar una vuelta, vamos a tomar una panorámica y hacer unas cuantas fotos para que lo veáis mejor, para que veáis todas las torres y lo que queda. Y como la torre de la izquierda, ahí sí que no nos vamos a subir. Ahí no nos vamos a subir porque está peligroso, puede haber un derrumbamiento. Pero si me pongo por aquí, lo más cerca que pueda, pues veréis que aquí estaría la torre principal, que es el emblema del castillo que aparece prácticamente en todas las fotos históricas de este castillo. Y ahora, si os parece, nosotros andamos un poquito para demostrar lo que era el antiguo poblado.